Ha dicho usted que la situación financiera de nuestras entidades financieras es muy sólida y, sin embargo, el dinero no llega a la gente, no se conceden créditos. Este es un público generalmente, mayoritariamente de pymes. Ha dicho usted que las cajas apoyan mucho a las pymes, pero esto no se termina de notar. ¿Por qué? ¿Por qué no llega el dinero? ¿Por qué no llega la financiación a las empresas? Vamos a ver, en principio hay una falta de liquidez que estamos sufriendo en España como consecuencia, y por eso se ha llevado a cabo el stress test y ha empezado a mejorar lentamente. Después, no olvidemos que hay primero una contracción del crédito y hay un mayor rigor y mayor exigencia de nuestros reguladores para esos créditos que estamos dando. Yo, de todas formas, vuelvo a insistir en las cifras que he aportado antes. Las cajas de ahorros estamos creciendo en los préstamos a pymes, cosa que otras instituciones financieras no hacen. Y por eso digo que invitaba a todos, y repito, que para mí la clave debe ser el que hagamos todos un esfuerzo. Cuando se está diciendo que no llega, yo creo que no llega con la misma facilidad que llegaba antes. Está mejorando y pienso que cada vez irá mejorando más en la medida en que se van abriendo también los mercados. No olvidemos que hay un apalancamiento importante, no solamente las entidades financieras, sino también las empresas, y este tema es el que tenemos. Todos los esfuerzos que hagamos por ayudar a la pyme será la única fórmula que tengamos para salir de la crisis en la que estamos. Si yo soy emprendedor y quiero financiación, ¿qué tengo que decir a una caja para que me preste el dinero? Pues yo creo que si usted va a una caja de ahorros, donde va a notar usted la diferencia del tratamiento en una caja de ahorros, si me permite que haga un poco de publicidad, pues entonces, en cuanto usted tenga la solución